Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha despertado la curiosidad de muchos y ha generado un sinfín de especulaciones. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de un comentario que ha causado un verdadero revuelo. La supuesta nota de Chillemi a Demet Özdemir, donde se afirmaba que ella estaba enamorada de Can. Sí han oído bien, un triángulo amoroso que parece sacado de una telenovela. Y créanme, los detalles son tan jugosos como fascinantes. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras interesantes investigaciones y análisis. Ahora sí, vayamos al grano. Todo esto surge a raíz de una declaración, o más bien, de una supuesta declaración, que se atribuye a Chillemi. Para quienes no estén familiarizados, Chillemi es una figura conocida en ciertos círculos, y su opinión o sus acciones pueden tener cierto peso o repercusión. La cuestión es que se dice que Chillemi habría hecho llegar un mensaje a Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento, tanto en Turquía como internacionalmente. Y en este mensaje, según los rumores y las filtraciones que han circulado, Chillemi habría insinuado o directamente afirmado que Demet sentía algo más profundo por Can. ¿Y quién es Can? Pues para los despistados, estamos hablando de Can Yaman, el actor turco que ha catapultado a la fama con su atractivo y sus papeles en series que han sido un éxito rotundo. Así que imaginen la explosión de este comentario, una actriz popular, un actor popular y una tercera persona haciendo afirmaciones sobre sus sentimientos. Es el caldo de cultivo perfecto para el cotilleo. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuál es la fuente de esta información? En el mundo de las celebridades, la información fluye a través de múltiples canales: paparazzi, entrevistas, redes sociales, filtraciones de fuentes anónimas y a veces incluso declaraciones directas que se malinterpretan o se sacan de contexto. En este caso particular, parece que la historia se originó a partir de ciertos comentarios o filtraciones que empezaron a circular en medios de comunicación y redes sociales, principalmente en Italia y Turquía, dada la nacionalidad de los involucrados y sus recientes proyectos o presuntas relaciones. Se habla de un mensaje, pero ¿quién lo vio? ¿Quién lo recibió? ¿Hay alguna prueba tangible? La verdad es que en este tipo de situaciones, a menudo nos movemos en un terreno pantanoso de se dice, se rumorea, alguien cercano a. Y es ahí donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy delgada. La premisa de que Chillemi le escribió a Demet Özdemir sobre sus sentimientos por Can Yaman es en sí misma intrigante. ¿Por qué Chillemi haría algo así? ¿Cuál sería su motivación? ¿Es una amiga cercana de Demet? ¿O quizás de Can? ¿O simplemente alguien que disfruta observando y comentando la vida de las celebridades? Las teorías son muchas. Podría ser un intento de generar publicidad para alguno de los involucrados, una forma de poner leña en el fuego mediático. O quizás, y esto es lo que más me llama la atención, podría ser una preocupación genuina por parte de Chillemi, una especie de intento de aclarar o quizás de advertir sobre algo. Imaginen la situación. Si Chillemi realmente creía que Demet estaba enamorada de Can, ¿qué la llevó a pensar eso? ¿Observaciones personales? ¿Conversaciones con Demet? ¿O quizás información que le llegó de otras fuentes? Y luego está la reacción, o la falta de reacción, de Demet Özdemir. Cuando este tipo de rumores se propagan, lo esperable es que las partes involucradas salgan a desmentirlos, confirmarlos o al menos, hacer algún tipo de declaración. Sin embargo, en muchos casos, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades, el silencio es la estrategia elegida. Y ese silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos, el silencio confirma la veracidad de los rumores. Para otros, es simplemente una forma de no darles más protagonismo, de no alimentar el circo mediático. En el caso de Demet Özdemir, ella es conocida por ser bastante reservada con su vida personal, lo cual, si bien es admirable, a veces deja espacio para que la imaginación de los fans y los medios vuele libremente. Ahora hablemos de la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Ambos actores han trabajado juntos en la exitosa serie turca, Erkencikus, donde interpretaron a una pareja muy querida por el público. La química en pantalla fue innegable y, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a especular sobre si esa química trascendía la ficción. Han existido rumores y avistamientos de ellos juntos fuera de los sets de grabación, lo que alimentó aún más estas sospechas. Si bien ambos han sido muy discretos al respecto y nunca han confirmado oficialmente una relación romántica, la cercanía y la amistad que a menudo proyectan en público han dado pie a que muchos asuman que hay algo más. Y es precisamente en este contexto de una amistad intensa y una química pública que la supuesta nota de Chillemi cobra un sentido particular. Si Demet ya tenía una conexión especial con Can, y Chillemi lo percibía, ¿por qué la necesidad de comunicárselo a Demet de esta manera? Una posibilidad fascinante es que Chillemi, al hacer esta afirmación, no estuviera precisamente intentando confesar un amor oculto, sino más bien, estuviera confirmando algo que ella misma creía o sabía que era cierto sobre los sentimientos de Demet hacia Can. O incluso quizás la nota no era una acusación, sino una especie de validación de esos sentimientos. Imaginen que Chillemi, siendo una amiga o conocida de Demet, haya percibido la profundidad de sus emociones hacia Can y, en un momento dado, decide hacerle saber que ella también lo ha notado. Podría ser una forma de decir, sé lo que sientes y está bien. Sin embargo, la forma en que se ha filtrado y el hecho de que se hable de estar enamorada, le dan un matiz mucho más dramático y especulativo. Otra perspectiva es que la nota de Chillemi sea una especie de movimiento estratégico. En el mundo del espectáculo, las relaciones y las percepciones públicas se utilizan a menudo para impulsar carreras. Si Demet realmente estuviera enamorada de Can, y esto se hiciera público de alguna manera, podría generar un interés mediático enorme, algo que podría beneficiar a ambos en sus carreras, especialmente si están trabajando en proyectos juntos o si hay una expectativa de que vuelvan a colaborar. Pero, claro, esto es pura especulación. No tenemos la nota en nuestras manos, no conocemos el contexto exacto, y las motivaciones de las personas son a menudo complejas y multifacéticas. Es importante recordar que aunque la noticia ha causado revuelo, no hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de Can Yaman ni, por supuesto, de Chillemi. En la era de las redes sociales y la información instantánea, los rumores pueden viajar a la velocidad de la luz y, a menudo, se presentan como hechos sin una verificación rigurosa. Es nuestra responsabilidad como consumidores de información ser críticos, cuestionar las fuentes y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Sin embargo, debo confesar que este tipo de historias tienen un poder de atracción innegable. Nos gusta pensar en las vidas secretas de las celebridades, en los sentimientos ocultos, en los dramas que se desarrollan detrás de las cámaras. Quizás, la belleza de estas situaciones reside precisamente en su ambigüedad. Nos permiten especular, imaginar y crear nuestras propias narrativas. ¿Estaba Demet enamorada de Can? ¿Chillemi sabía algo que nosotros no sabíamos? ¿Fue un mensaje genuino o un rumor inventado? La verdad absoluta probablemente solo la conocen los involucrados. Y en muchos casos es mejor así. La privacidad es un bien preciado, incluso para las figuras públicas. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue un fenómeno. Crearon personajes inolvidables y una historia que cautivó a millones. Y esa conexión que mostraron en pantalla ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Si esa conexión personal existió, o si todavía existe, es algo que solo ellos pueden responder. Y si la supuesta nota de Chillemi fue un intento de poner en evidencia o validar esos sentimientos, bueno, ha logrado un objetivo: mantenernos a todos pegados a nuestras pantallas, especulando y esperando más noticias. En resumen, hemos explorado los entresijos de este rumor sobre la nota de Chillemi a Demet Özdemir, insinuando un amor de esta última por Can Yaman. Hemos analizado las posibles fuentes, las motivaciones detrás de una supuesta comunicación así, y la forma en que las celebridades manejan estos asuntos. Hemos recordado la innegable química entre Demet y Can en Erkencikus, y cómo esto ha alimentado la especulación a lo largo del tiempo. Y sobre todo, hemos enfatizado la importancia de ser escépticos ante la información sin confirmar y de respetar la privacidad de las personas involucradas. Al final del día, estas historias, aunque intrigantes, son parte del fascinante mundo del espectáculo, donde la línea entre la realidad y la fantasía a menudo se difumina. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones de Hollywood, o mejor dicho, de Hollywood turco. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo de cierto en esta historia? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y fascinantes historias por descubrir. Un abrazo enorme para todos.